Bien, entonces vamos a continuar con la seguridad de la red. En, en las primeras sesiones, pues abordábamos los conceptos relacionados con la seguridad. Dentro de eso, pues aprendimos varios conceptos relacionados con los diferentes tipos de ataques, las amenazas que pueden afectar nuestras infraestructuras de red y cómo pueden incidir negativamente de diferentes maneras. Eh, y dentro de las recomendaciones que hemos logrado presentar en esta parte, eh, nos hablan acerca de como una mejor práctica la implementación de seguridad en profundidad o la implementación de seguridad en capas. Entonces, en estos aspectos es importante reconocer, ¿verdad?, que la seguridad pues debe estar eh, a diferentes niveles. Puede haber seguridad a nivel pues del acceso a los equipos de comunicación. Puede haber seguridad eh, de los datos que viajan o que transitan a través de los equipos de telecomunicaciones. Y basado pues en esa mejor práctica de implementación de medidas de seguridad, seguridad lógica, ¿verdad? Ya vimos que hay seguridad física y seguridad lógica. En este caso, pues vamos a abordar las listas de control de acceso como una alternativa para garantizar pues seguridad. Generalmente los firewall, los equipos de seguridad, generalmente pues estos se basan en reglas o políticas que generalmente pues están dadas a través de lo que son listas de control de acceso. Tal vez no al nivel de cómo se configuran en la línea de comandos de Cisco, pero estas listas de control de acceso podemos decir que son la base bajo la que operan las diferentes funciones de seguridad, principalmente pues en lo que tiene que ver con el filtrado de tráfico. Entonces, en este caso, vamos a abordar las listas de control de acceso tomando como referencia la sintaxis y la forma en que funcionan las ACL en un equipo Cisco, desde el punto de vista del sistema operativo de Internet Working que Cisco pues provee dentro de sus equipos de telecomunicaciones. Entonces vamos a abordar esa parte y pues vamos a conocer realmente todo lo relacionado a las listas de control de acceso, qué tipos de listas de control de acceso, cuál es la sintaxis en que operan, cómo funcionan estas listas de control de acceso, tanto en el direccionamiento IPv4 como en el direccionamiento IPv6. A simple vista, generalmente esta parte es una de lo que más a veces les cuesta a los estudiantes poder comprender su proceso de funcionamiento y pues principalmente manejar lo que es la sintaxis, que en algunos casos puede ser pues bastante extensa cuando incluye pues bastantes parámetros para desarrollar pues el proceso de filtrado del tráfico. Entonces vamos a continuar con esta parte. Entonces, primero veamos qué es una ACL. Podemos decir que una ACL es una serie de comandos del sistema operativo que controlan si un router envía o descarta paquetes. Según la información que se encuentra en los encabezados de paquetes. Recordemos que en el proceso de encapsulamiento del tráfico, cuando se da la formación de las PDU que se establecen ya sea a nivel del modelo OSI o a nivel del modelo TCP/IP, en la capa de transporte, en la capa de red
y en la capa de enlace de datos se agrega información que es importante para establecer el proceso de la comunicación. A esa información que se le agrega eh, se le denomina encabezado. O sea que en la capa de transporte se agrega un encabezado, en la capa de red se agrega otro encabezado y en la capa de enlace de datos también se agrega otro encabezado. ¿Qué es lo importante que se agrega para las listas de control de acceso? Bueno, toda la información es importante, pero desde el punto de vista de la información que necesitan las listas de control de acceso para poder funcionar, tenemos que a nivel de la capa de transporte se agregan los puertos TCP o puertos UDP. Entonces, esa información es importante porque a través de las listas de control de acceso nosotros vamos a poder filtrar el tráfico, ya sea por un puerto destino o por un puerto origen generalmente, ¿verdad? Y también pues a nivel de la capa de red se agregan las direcciones IP origen e IP destino. Entonces también esa información me permite a mí poder desarrollar operaciones de filtrado a nivel de la capa de red. Es información que yo puedo utilizar en las listas de control de acceso para filtrado de tráfico. Eso en base pues a una access list IP. Pero también hay access list que funcionan a base de direcciones físicas o a base de direcciones MAC. Entonces también se pueden desarrollar operaciones de filtrado en base a las direcciones físicas que se agregan en la capa de enlace de datos, o sea, la dirección MAC origen y la dirección MAC destino. Entonces podemos decir que de forma predeterminada, un router no tiene ninguna lista de acceso configurada. O sea que las listas de control de acceso, digamos que es opcional si uno decide agregarla o no dentro de la configuración pues del router. Ya eso es opcional. Pero recordemos que en estos momentos pues la seguridad es fundamental en todos los aspectos. Entonces es esencial que nosotros pues también apliquemos las medidas de seguridad correspondientes también a nivel de los enrutadores. Entonces, dado que el router no tiene ninguna lista de acceso, entonces uno puede pues decidir configurarla. Entonces, cuando se aplica una ACL a una interfaz, el router realiza la tarea adicional de evaluar todos los paquetes de red a medida que pasan a través de la interfaz para determinar si el paquete se puede reenviar. O sea que inicialmente el router pues no hace ese tipo de verificación, pero cuando yo creo una access list y la aplico a una interfaz de un router, entonces le agrego una tarea adicional al router, que es pues actuar como un agente de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hace un agente de seguridad? Por ejemplo, en un banco, ¿qué es lo que hace? Entonces está en la puerta, en la entrada del banco, y está revisando, ¿verdad? Revisando a las personas eh, y luego pues deja entrar. Está en ese proceso de supervisión. Entonces, de igual manera, la ACL hace esa operación, solo que en este caso, pues la ACL, igual que un agente, pues va a determinar si el tráfico debe pasar o si el tráfico pues debe ser descartado. Entonces, una access list es una lista secuencial de instrucciones permit o de negar, conocidas como entradas de control de acceso, ACE. O sea que una lista de control de acceso puede estar conformado por varias sentencias. A cada una de estas sentencias se le conoce como entradas de control de acceso o ACE. Entonces ya de entrada podemos decir que una lista de control de acceso, ¿qué es lo que hace? Él puede hacer una de dos acciones, o permite o deniega, o permite que el tráfico pase o deniega de que ese tráfico pase por una interfaz. Esas son las dos acciones que puede hacer una ACL.
o lo permite o lo deniega, ¿verdad? Pero una ACE solo puede hacer una de las dos acciones. La ACE que permite solo puede permitir, ¿verdad? Si se cumplen ciertos criterios. La ACE que deniega solo va a denegar si se cumplen los criterios que ella tiene establecida. Entonces, a la ACE también se le denomina comúnmente instrucciones de ACL. Cuando el tráfico de la red atraviesa una interfaz configurada con una ACL, el router compara la información dentro del paquete con cada ACE en orden secuencial para determinar si el paquete coincide con una de las ACE. Este proceso se denomina filtrado de paquete. Suponiendo que una lista de control de acceso tiene 5 sentencias de ACE. Cuando llegue un paquete, entonces el router examina con la primera sentencia ACE que tenga, la primera que aparece en la parte superior. Con esa empieza a verificar si se cumple todos los criterios que tiene establecido esa ACE, entonces hace la acción que tiene establecida esa A, que puede ser permitir o denegar. Pero si no se cumple esa sentencia, entonces pasa a evaluar la siguiente sentencia. Y así va a revisar cada una hasta que encuentre una coincidencia. Si encuentra una coincidencia, hasta ahí llegó. ¿Sí? Sí, le escucho. Está bien. Entonces le decía que una access list puede tener varias ACE y estas se evalúan secuencialmente de arriba hacia abajo. Por eso en las listas de control de acceso es importante el orden en que se agregan las sentencias. Que eso pues lo vamos a ver cuando ya estemos pues, redactando listas de control de acceso para pues restringir o para filtrar tráfico. Entonces hay varias tareas que son realizadas por los enrutadores que requieren el uso de ACL para identificar el tráfico. Y dentro de esas tareas que puede tener un router está la de limitar el tráfico de la red para aumentar su rendimiento. Entonces, una lista de control de acceso puede disminuir pues el tráfico que se envía a través de los enlaces, con lo cual se puede pues preservar el ancho de banda. Si consideramos que es un tráfico innecesario, entonces ese tráfico lo podríamos descartar de tal manera que el ancho de banda pues se conserve solamente para el tráfico que va a estar permitido dentro de la red. Proporcionan control de flujo del tráfico, que es lo que le decía. Eh, y no solamente pues controlan el ancho de banda, sino que también pues los recursos de los equipos. Todos aquellos equipos que no recibieron ese tráfico pues van a mantener sus recursos porque no van a necesitar realizar ninguna operación. Eso significa de que no van a consumir procesamiento ni memoria de esos equipos y proporcionan pues un nivel básico de seguridad para el acceso a la red. Si bien es cierto, las listas de control de acceso desarrollan operaciones de filtrado, pero estas listas de control de acceso realmente pues no evalúan otros aspectos eh, que toman en cuenta equipos de seguridad pues más sofisticados. Generalmente hay cierto tipo de tráfico que pudiera ser considerado como tráfico bueno, pero cuando esto excede ya a un nivel de comportamiento, entonces hay equipos de seguridad que pueden valorar esos aspectos. Entonces, las listas de control de acceso únicamente se basan en permitir y denegar, pero en base a los criterios que nosotros establecemos. Filtran el tráfico según el tipo de tráfico. Por ejemplo, yo puedo decir que filtre el tráfico que se origina en una IP, por decir algo en la 192.168.1.100. O le puedo decir bloqueame el tráfico FTP de este origen a este destino.
Entonces puede hacer eso una lista de control de acceso. Filtran a los hosts para permitirles o denegarles el acceso a los servicios de red y proporcionan prioridad a determinadas clases de tráfico de red. Entonces las listas de control de acceso también pueden trabajar o funcionar en base a políticas de calidad de servicio también. Entonces ahí las listas de control de acceso pues se vuelven parte fundamental para una mejor operación de los equipos de comunicaciones. Entonces, el filtrado de paquetes que realizan las listas de control de acceso en una red mediante el análisis de los paquetes entrantes y salientes y la transferencia o el descarte de estos según criterios determinados. El filtrado de paquetes se puede realizar a nivel de la capa 3 o en la capa 4 del modelo OSI. O sea que el filtrado se puede realizar en base pues a las direcciones IP o se puede realizar también en base a los puertos y los números de puertos TCP y UDP a nivel de la capa de transporte. Equipos pues más sofisticados ya pueden realizar operaciones de filtrado en base pues a aplicaciones. Para eso existen pues ya soluciones y como el Web Application Firewall que realiza pues otros procesos de filtrado. O sea, de qué manera, por ejemplo, algunas organizaciones pueden decir, no quiero que mis empleados accedan a Facebook, por ejemplo, o no quiero que mis empleados accedan a YouTube, o no quiero que mis empleados tengan acceso, por decir algo, a contenido triple X, ¿verdad? Entonces eso ya se realiza ya con una aplicación que está destinada pues en el filtrado ya en base pues al tipo de tráfico web. Entonces, en el caso de los routers Cisco, vamos a tener dos tipos de listas de control de acceso que se pueden configurar. Tenemos la ACL estándar. Estas listas de control de acceso solo pueden desarrollar filtrado en base pues a las direcciones IP de la capa 3, utilizando pues las direcciones IPv4 de origen. Entonces, estas listas de control de acceso tienen la característica de que o permiten todo o deniegan todo. O sea, no pueden desarrollar un proceso de filtrado eh, eh, puntual o preciso de qué es lo que yo quiero bloquear. Por decir algo, si yo le digo denegar el tráfico para la red 192.168.1.0, ¿qué le estoy, qué le estaría denegando? Le estaría denegando todo el tráfico. No puedo, no, con una ACL estándar no puedo bloquear solamente el tráfico web o solamente el tráfico FTP. Ella te permite todo o te bloquea todo y solo lo hace en base a las direcciones IP IPv4 de origen. En el caso de la ACL extendida, estas ya tienen pues un nivel más detallado en base a lo que ellos pueden desarrollar el proceso de filtrado. Pueden en una ACL extendida podemos realizar filtrado utilizando información de la capa 3 que son pues las direcciones IPv4 de origen y destino. Podemos decir de este origen a este destino. Vamos a permitir o vamos a denegar. Pero también podemos decir adicionalmente, también, si se cumple ese criterio, también que me permita el tráfico web, por ejemplo, o que me deniegue el tráfico DNS, o que me permita el tráfico FTP. Entonces, en el caso de la ACL extendida, hay una mejor eh, descripción de qué es lo que yo puedo permitir y qué es lo que puedo denegar. Entonces puede haber filtrado en base a varios criterios que pueden incluir pues la información de la capa de red o la información de la capa eh, de la capa de transporte. Y ahí vamos a ver que la sintaxis pues suele ser más compleja
que en el caso de las listas de control de acceso estándares. Eh, También en el caso de las listas de control de acceso podemos tener dos grupos que son las ACL numeradas. Entonces vamos a tener ACL estándar, numeradas estándar y ACL numeradas extendidas. Pero debido a que existe una limitante en cuanto a la cantidad de ACL numeradas que existen, entonces se desarrolló otro tipo de ACL que son las nombradas. En vez de usar números, entonces la ACL nombrada se les puede definir pues un nombre y eso lo puede hacer pues más ideal para al momento de la implementación porque un número pues si yo le pongo ACL 10, entonces ¿qué significa ese 10? Para nada, no existe ninguna relación tal vez con la operación de filtrado que yo voy a hacer. Pero si yo le pongo, por ejemplo, eh, a- ACL este, permit, permit traffic TCP, entonces ya le estoy diciendo, ¿verdad? Ya estoy creando una relación con la operación o la funcionalidad que va a desarrollar la lista de control de acceso. Ahora, ¿cómo funcionan las ACL? Y las ACL definen el conjunto de reglas que proporciona un control adicional para los paquetes que ingresan por las interfaces de entrada, para los que retransmiten a través del router y para los que salen por las interfaces de salida del router. Las listas de control de acceso se pueden configurar para aplicarse tanto al tráfico entrante como al tráfico saliente. Entonces las ACLs no operan sobre paquetes que se originan dentro del mismo router. O sea que si un paquete se origina dentro del mismo router, entonces la lista de control de acceso no hace ninguna operación sobre ese tráfico que se origina en el router, sino es el tráfico que entra, como lo vemos aquí en la gráfica, el tráfico que entra sobre una interfaz o el tráfico que sale de una interfaz de ese enrutador. Entonces las listas de control de acceso filtran los paquetes que ingresan a una interfaz específica y lo hacen antes de que se enrute a la interfaz de salida. O sea que si yo tengo aplicada, por ejemplo aquí una ACL en la entrada, ¿sí? Entonces, tan pronto entre o quiera entrar a la interfaz del router, se va a activar el proceso de filtrado de la lista de control de acceso. Y por lo tanto, la ACL va a decir está permitido o está denegado. Si está denegado, entonces lo va a descartar el tráfico. Si está permitido, entonces lo va a pasar al router para que el router lo enrute y lo envíe por la interfaz de salida hacia el destino. En el caso de que la ACL esté aplicada en la salida de la interfaz, entonces cuando el paquete llega al router, el router lo enruta y luego lo envía por la interfaz de salida. Pero si hay una ACL en la interfaz de salida, entonces el router va a aplicar la condición que establece la ACL, que puede ser permitir o puede ser denegar. Si es permitir, entonces lo deja pasar por la interfaz, pero si es denegar, entonces el tráfico lo va a descartar. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que una ACL en la entrada resulta pues más eficiente, porque eso le evitaría al router eh, realizar procesos de enrutamiento que después pues van a ser descartados, como en el caso de la ACL en la salida. Como le explicaba inicialmente, el tráfico se enruta y luego se verifica con la ACL. Pero si la ACL dice que es denegar el tráfico, entonces lo va a descartar. Entonces ahí innecesariamente se realizó una operación de enrutamiento que luego pues culminó en un descarte de tráfico. No sé si tiene alguna consulta o vamos entendiendo ahí hasta el momento.
Ajá. Lo que se puede uno limitar es dónde voy a aplicar seguridad, ¿verdad? ¿Ya? Porque puede ser que no necesariamente yo implemente listas de control de acceso en un router, ¿ya? Porque generalmente los routers se colocan en la frontera, en el perímetro, pues, de las redes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como existen soluciones más sofisticadas que llevan a un nivel más alto los procesos de seguridad, como el que le mencionaba, los Web Application Firewall, los UTM que hacen muchas operaciones de seguridad. Entonces, generalmente, por eso es que hablamos de listas de control de acceso como una alternativa básica a la seguridad, dado pues que existen equipos eh, más eficientes, ¿verdad? En cuanto a la determinación de la seguridad. Entonces, al final, pudiera ser que en nuestro quehacer diario o en la protección de nuestra infraestructura, nosotros no tengamos que implementar listas de control de acceso en un router. Pero es bueno saber, ¿verdad?, cómo funcionan porque esto es la base de la seguridad, ¿verdad? La base en lo que opera un sistema de seguridad. Solamente que la mayoría de herramientas de seguridad lo hacen pues ya en un entorno gráfico que a veces a los usuarios pues les resulta más fácil de comprender, ¿verdad? ¿Ya? Pero no es indispensable de que yo tenga que implementar un router y en ese router empezarle a aplicar listas de control de acceso, ¿verdad? Está claro que si no tengo para comprar un UTM, ¿verdad? Y tengo un router, entonces pues como medida básica sería pues aplicarle listas de control de acceso, ¿verdad? Para al menos tener una base sobre seguridad, ¿verdad? Pero no es pues lo más recomendable, ¿verdad? No sé si comprendió ahí o era otra su duda. Está bien. Entonces aquí podemos ver cómo funcionan la ACL o cuál es la sintaxis. Podemos ver aquí dos ejemplos de una lista de control de acceso estándar y una extendida. Entonces, en este caso tenemos que la ACL estándar, por ejemplo, en este caso es numerada. Decimos Access List 10 y aquí vemos la acción permit y luego podemos ver la dirección IP, que en este caso es una dirección IP de red. Entonces la red 192.168.30.0. Y luego tenemos la máscara de wildcard. Más adelante vamos a ver cómo calcular la máscara de wildcard. Entonces tenemos 0.0.0.255. Entonces esta sentencia, esto sería una ACE, ¿verdad? Esto sería una ACE. La lista de control de acceso tiene este identificador que es el 10, ¿verdad? Entonces esta ACL10 podría tener varias ACE, ¿verdad? Podría tener pues múltiples, 10, 20, las que uno necesita, ¿verdad? Entonces esta Access List lo que hace es filtrar paquetes IP solamente según la dirección IP origen. Entonces, ¿cuándo se va a aplicar la condición de permitir? Cuando se cumpla este criterio, ¿verdad? Que el tráfico se origine desde la red 192.168.30.0, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me va a permitir validar de que se va a cumplir este criterio? Esta máscara de wildcard, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver en más detalles cómo funciona. Entonces, esta lista tenemos la acción, ¿verdad? Aquí es permit, pero también pudiera ser deny, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál va a ser la acción que yo voy a decidir? Eso va a depender de qué es lo que yo quiero
filtrar, ¿verdad? Si yo quiero permitir o quiero denegar. Luego tenemos una ACL extendida que dice Access List 103 Permit TCP 192.168.30.000.0255 NEQ 80. Entonces, en este caso ya podemos ver que esta lista de control de acceso ya incluye más criterios para valorar. Para que se pueda cumplir esta acción de permitir, ¿qué tiene que coincidir? Que el tráfico se origine en esta red, en la 192.168.30.0. Pero además que el tráfico vaya dirigido hacia dónde? A cualquier red. Esto que dice any es a cualquiera. Más adelante vamos a ver estos tipos de palabras que se pueden usar. Y luego este es un operador EQ, que quiere decir que significa igual, igual al puerto 80. Entonces lo que quiere decir que ahí el tráfico debe, o sea, los criterios que se deben cumplir, que el tráfico se origine de la 192.168.30.0, que vaya a cualquier red, pero que sea el tráfico que corresponda al puerto 80. Si se cumplen esas tres condiciones, entonces, ¿qué va a pasar con ese tráfico? Se va a permitir. Entonces, esa es una ACL extendida. Entonces, la ACL extendida pueden filtrar paquetes IP según pues varios atributos, incluidos pues los que mencionábamos ahí, las direcciones IP de origen y destino, los puertos TCP y UDP, origen y destino, y el tipo o número de protocolo. Por ejemplo, podemos filtrar en base pues a IP, podemos filtrar en base a ICMP, podemos filtrar en base a UDP o en base a TCP. Como lo vemos aquí, aquí decimos que es tráfico TCP. ¿Por qué es TCP? Porque aquí el tráfico web, el que corresponde al puerto 80, el puerto 80 es HTTP y HTTP funciona bajo TCP a nivel de la capa de transporte. Entonces aquí vamos a ver cuándo vamos a tener una ACL estándar, o cómo puedo decir si va a ser estándar o va a ser extendida, o si vamos a utilizar pues ACL nombrada en vez de ACL numerada. Entonces, en el caso de la ACL numerada, vamos a decir que una ACL numerada estándar se le asigna un número eh, que puede ser del 1 al 99. Y hay un rango extendido que es del 1300 al 1999. Eso sería una ACL estándar, una ACL IP estándar. Porque recuerde que le decía que también hay ACLs en base a direcciones MAC. Ya, entonces las que tienen para direcciones MAC, entonces tienen otros rangos de números. Esas serían en el caso de las numeradas estándar. En el caso de las numeradas extendidas, son aquellas que tienen un número de 100 a 199 o del 2000 al 2699. Por eso es que en el ejemplo que poníamos aquí, si se fija, la ACL estándar tiene el número 10, ¿verdad? Entonces ya sé que es estándar porque tiene este número. Y si yo quisiera ponerle todos estos criterios, no me va a dejar, porque el sistema operativo ya puede discriminar qué es una ACL estándar y qué es una ACL extendida. Y por lo tanto, en base a eso, me permite a mí establecer criterios. Y luego tenemos la Access List 103, si se fija, es una extendida, que es lo que nos dicen aquí. Si tiene un número del 100 al 199 o del 2000 al 2699, entonces sería una ACL extendida. Ahora, como podemos ver que hay pues pocos números, una cantidad pues bastante pequeña de números asignados para las listas de control de acceso. Entonces, debido a eso, se crearon otro grupo de ACL que se le llama ACL nombradas. Entonces, la ACL nombrada
en vez de utilizar un número, entonces se les asigna un nombre. Al asignar un nombre, entonces se facilitan operaciones como la identificación de la ACL. Los nombres pueden contener caracteres alfanuméricos y se sugiere escribirlas pues en mayúsculas. Pero pues eso no es no es una norma, pues nosotros podemos ponerle por recomendación, ¿verdad? Para identificarla, ponerla en mayúscula. Pero no quiere decir que si yo pongo el nombre en minúscula, pues no me va a funcionar, ¿verdad? Los nombres no pueden contener espacios ni signos de puntuación y se pueden agregar o eliminar entradas dentro de la ACL. Bien, entonces hablemos de la máscara de wildcard que vimos que se incluye dentro de las listas de control de acceso que vimos aquí. En la ACL estándar que teníamos de ejemplo 0000255 y en la ACL extendida tenemos 0000255. Entonces, ¿cómo funciona el uso de la máscara de wildcard? Entonces, las máscaras de wildcard y las máscaras de subred se diferencian en la forma en que se establece la coincidencia entre los unos y los ceros binarios. Las máscaras de wildcard utilizan las siguientes reglas para establecer la coincidencia entre los unos y los ceros binarios. Y aquí están las dos reglas. Por ejemplo, el bit 0. Si hay un bit 0 en la máscara de wildcard, se establece la coincidencia con el valor correspondiente en la dirección. Si hay un bit 1 en la máscara de wildcard, se omite el valor del bit correspondiente en la dirección. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? En esta ACL que teníamos aquí. Para que esta condición de permitir el tráfico a la 192.168.30.0, entonces tenemos la wildcard 0000255. ¿Qué pasa si llega un paquete destinado a la 192.168.40.0? Entonces, suponiendo que yo lo pongo aquí debajo, era 192.168.40.0. Entonces, cuando el paquete llega, entonces lo que hace es verificarla con la wildcard. Entonces, el primer cero de la wildcard, entonces es un cero, ¿verdad? Es un cero. Eso significa que el 192, este 192 debe ser igual con el primer octeto del paquete entrante. Y en este caso yo dije que era 192. Entonces, ¿qué significa allí? Que hay una coincidencia, ¿verdad? Ahora, como coincide el primer octeto, entonces se pasa a evaluar el segundo octeto. Entonces, la máscara de wildcard tiene un 0, lo que significa que el, esta IP debe coincidir con la IP del paquete entrante en el segundo octeto, ¿verdad? Entonces, 168, entonces significa de que coincide. Entonces pasa a verificarlo con el siguiente octeto. Entonces en la wildcard me dice que es un 0. Entonces, pero el paquete entrante tiene la IP 40. Entonces, 30 y 40 no es igual, ¿verdad? No es igual. Entonces, según lo que dice la regla de la wildcard, es que 0 es coincidir, 1 es ignorar, ¿verdad? Entonces, coincide el primer paquete porque es 192, perdón, el primer octeto. Coincide el segundo octeto porque es 168, pero el segundo no coincide porque es 30 y 40, entonces son diferentes. Entonces significa de que esta regla no se cumple y por lo tanto no se va a realizar la acción de permitir, ¿verdad? De permitir. Ahora, ¿qué pasa si llega un paquete con la IP 192.168.30.100? Entonces, 192 con 192 coinciden, 168 con 168 coinciden,
eh, 30 con 30 coinciden y 0 con 100. 0 con 100. Digamos que el paquete es 192, 168, 30, 100. Entonces, ¿qué pasa? 0 en el cuarto octeto y 100 en el cuarto octeto del paquete entrante. Pero ¿qué dice la máscara de Wildcard? Tiene un 2,55, lo que significa que esto es todo 1. Entonces, 1 es ignorar. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a permitir el paquete. ¿Por qué? Porque no importan los 8 bits del cuarto octeto, porque la máscara de Wildcard dice que es ignorar, ¿verdad? Según lo que mirábamos aquí. Bueno, aquí 0 es coincidir, ¿verdad? Y 1 es ignorar o omitir, ¿verdad? Omitir el valor, ¿verdad? Entonces a las máscaras de Wildcard a menudo se les denomina máscaras inversas. La razón es que, a diferencia de una máscara de subred, en la que el 1 binario equivale a una coincidencia y el 0 binario no es una coincidencia, en las máscaras de Wildcard podemos decir pues que es al revés o es lo contrario. No sé si tiene alguna pregunta ahí o si comprendió bien lo del uso de las máscaras de Wildcard o cómo funcionan al menos. Bien, entonces aquí tenemos estos ejemplitos, ¿verdad? De cómo funciona la máscara de Wildcard eh, con las comparaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos una dirección IP que es 192.168.1.1, que en binario sería esto. Y la máscara de Wildcard es toda cero, toda cero. Entonces, cuando se aplica la comparación entre la dirección IP y la máscara de Wildcard, aquí podemos ver el resultado. Aquí. Entonces, si se fija, 1 es 1, 1 es 1, 0 es 0, 0 es 0, 0 es 0, 0 es 0, 0 es 0. El resultado. ¿Sí? Y luego en el segundo octeto, al ser todo 0, ¿verdad? Al ser todo esto 0, entonces significa de que todo esto debe ser igual, igual a la dirección IP que aparece arriba, ¿verdad? Para que pueda haber una coincidencia. Ahora, si tenemos que es 192.168.1.1, pero la máscara de Wildcard es toda 1, como lo podemos ver aquí, aquí. Entonces, eso significa de que el resultado todo va a ser 0, lo que quiere decir que todo va a ser ignorado, ¿verdad? Todo sería ignorado, lo que quiere decir que cualquier cosa puede, o cualquier cosa va a estar permitido, o cualquier origen va a estar permitido, o cualquier origen va a estar denegado, ¿verdad? Según sea la acción que tenga establecida la ACL. ¿Ya? Y así pues en el segundo ejemplo que vemos aquí, en esta es 255, la máscara de Wildcard en el cuarto octeto, lo que quiere decir que aquí en el resultado todo debe ser cero, todo debería ser cero. Entonces solo importa el primero y el segundo y el tercer octeto. ¿Qué tiene el cuarto octeto? No interesa. Puede ser cualquier valor porque según la wildcard ese octeto debe ser ignorado, ¿verdad? Según lo que dice pues la regla de la máscara de wildcard. Bien. Entonces aquí podemos ver pues ya otros ejemplos más sobre lo que es la aplicación pues de las reglas que establecen pues las máscaras de wildcard. Entonces, y aquí tenemos una wildcard pues un tanto más amplia, es 0015255. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Este valor, que es la IP, aquí,
Bueno, aquí creo que está incorrecto, ¿verdad? Está incorrecto porque aquí, si estamos hablando del binario de la máscara, debería ser todo esto cero y todo esto cero. Y luego pues aquí unos bits en unos aquí. Aquí pues está incorrecto este ejemplo porque no pone la conversión de la máscara binaria aquí, de la máscara de wildcard, ¿verdad? Igual pues en este caso lo que ponen me parece que es como el resultado ya. El resultado que está pues en base a esto de aquí, ¿verdad? Esta parte. Bien, entonces, ¿cómo podemos calcular la máscara de wildcard? Entonces, el cálculo de la wildcard, a veces, si uno lo ve así a simple vista, uno puede decir que es muy complicado determinarla, ¿verdad? Pero existe un método que es bastante sencillo que podemos utilizar para encontrar cualquier máscara de wildcard. Entonces, para eso, lo que hacemos es agarrar eh, todos los octetos en 255 y a eso yo le resto la máscara de su red de una dirección IP. Suponiendo que tengo la dirección IP que teníamos aquí, 192.168.10, con máscara de 24 bits. Con máscara de 24 bits, la wildcard, perdón, la máscara sería 255, 255, 255.0. Entonces, en este caso, lo que hago es restar. A todos los octetos en 255 le resto la máscara de su red, que sería 255 menos 255 me va a dar 0 aquí. Aquí no sé por qué le pusieron 3 ceros, ¿verdad? Pero debería ser pues un solo cero. Lo que están es tratando de simplificar lo que es la resta binaria, ¿verdad? Pero ahí debería ser 0, un solo cero. Entonces 255 menos 255 en el segundo octeto sería 0, ¿verdad? Y 255 así es. Sí, dos formas diferentes, ¿verdad? Dos formas de representar lo mismo, ¿verdad? ¿Ya? No, es más que todo por facilidad, ¿verdad? Por facilidad. A mí me resulta más, en vez de poner la primera línea que tengo aquí, me resulta más fácil. Axel 1 permit any. ¿Eh? Es por practicidad, ¿verdad? ¿Ya? En vez de escribir todo lo de arriba, entonces a mí me resulta más fácil ponerle Axel 1 permit any. ¿Eh? Entonces no, creo que es conveniencia, ¿verdad? Uno lo usa más que todo por conveniencia. Entonces, generalmente, en muy pocas listas de control de acceso puede encontrarse a alguien que escribió de esta manera. Lo va a ver de esta forma, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? Igual, en vez de usar la IP y la máscara de wildcard, utilizan generalmente host. Es lo más común, ¿verdad? O lo más práctico. Entonces aquí podemos ver el uso pues de las dos palabras clave, ¿verdad? Que mencionábamos, el uso de any y host y cuándo debemos pues usar pues estas dos palabras claves, ¿verdad? En el proceso de la configuración pues de listas de control de acceso. Ya vimos que host se utiliza cuando se reemplaza por la wildcard cuando toda es cero y any cuando usamos pues dirección IP toda cero y máscara de wildcard toda 255. Ahí lo podemos ver. Y pues aquí estábamos viendo la parte de ya cómo calcular pues la máscara de wildcard, ¿verdad? Que es un proceso pues de restar a la dirección de todos los cuatro octetos en 255 la máscara de su red. Y con eso pues se me facilita el proceso de el cálculo de la máscara de su red, perdón, de la máscara de wildcard. Bien. Entonces,
veamos acerca de las pautas para la creación de una ACL. Entonces se le llama pues la regla de las 3P. Entonces una ACL por protocolo. Esto pues en base a cuántas listas de acceso yo puedo configurar en un router, ¿verdad? Cuántas ACL yo podría configurar en un enrutador. Entonces para uno determinar cuántas ACL se pueden configurar en un router, entonces es válido el uso de la regla de las 3P. Entonces una ACL por protocolo, una ACL por sentido y una ACL por interfaz. Entonces por protocolo, entonces si yo por ejemplo, ahora generalmente pues tenemos IPv4 e IPv6, ¿verdad? Entonces si yo tengo en un router una configuración dual stack o pila doble, ¿verdad? Donde tengo habilitado todas las interfaces con IPv4 y todas las interfaces con IPv6. Entonces yo podría crear una para IPv4 y una para IPv6. Eso significa una ACL por protocolo para controlar el flujo de tráfico de IPv4 y otra para controlar el flujo de tráfico de IPv6, ¿verdad? Ahora una ACL por sentido. Entonces recordemos que en las interfaces del router hay tráfico que ingresa por esa interfaz y hay tráfico que sale por esa interfaz. Entonces yo podría aplicar una ACL que controle el tráfico saliente y podría aplicar otra ACL que controle el tráfico entrante. Entonces esa es una ACL por sentido, ¿verdad? Una en la entrada y una en la salida. Ahora, una ACL por interfaz. Si yo tengo, digamos, mi enrutador tiene 3 interfaces y las 3 las tengo configuradas, entonces yo podría aplicar tanta ACL como interfaces tenga configurada. Entonces, ¿cuánta access list podría tener? Entonces podría tener, si yo tengo dos protocolos, ¿verdad? Dos protocolos y tengo que la access list se pueden aplicar tanto en la entrada como en la salida. Y tengo 3 interfaces, entonces yo diría que tendría 2 protocolos por 2 ACL, una en entrada y una en salida, y 3 interfaces que tengo configuradas, entonces podría tener un total de 2 por 2 por 3, que serían 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Entonces, en total podría haber configurado en ese enrutador 12 listas de control de acceso. ¿Verdad? Esa es la cantidad total que podría haber configurado. No quiere decir que pueda ser necesario configurar las dos. Eso va a depender pues de qué es lo que uno quiera controlar. ¿Verdad? Ahora, si solamente tengo IPv4 y tengo eh, dos interfaces configuradas, entonces, ¿cuánta access list podría crear? Como solamente tengo un protocolo, sería 1 por ACL por sentido, que serían 2, ¿verdad? Una en entrada y una en salida, y 2 interfaces, entonces sería 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Entonces 4 access list podría configurarla en un enrutador. No sé si comprendió esa parte. Está bien. Entonces cada ACL se debe colocar donde tenga más impacto en la eficiencia. Las reglas básicas son las siguientes. La ACL extendida se colocan lo más cerca posible del origen del tráfico que se filtrará. Como las ACL son más específicas y pueden filtrar tráfico en base a direcciones IP de origen y en base a direcciones IP de destino, entonces por eso pues se recomienda que la ACL extendida sean colocadas lo más cerca del origen del tráfico. En
cambio, la ACL estándar, debido a que la ACL eh, no especifican las direcciones de destino, se colocan tan cerca del destino como sea posible. Entonces, eh, una ACL estándar, estas pues realizan su proceso de filtrado en base a las direcciones IP de destino, ¿verdad? Entonces, por eso se recomienda que éstas se coloquen o se configuren lo más cerca posible del destino. Entonces, el proceso de filtrado de la ACL estándar extendida, perdón, puede ser en base a IP origen y en base a IP destino. En el caso de la ACL estándar, solamente filtran tráfico en base a la IP de origen, ¿verdad? IP de origen. Y como no especifican el destino, entonces se recomienda que se coloquen lo más cerca del destino, ¿verdad? Entonces la colocación de la ACL y por lo tanto el tipo de ACL que se utiliza también puede depender del alcance del control del administrador de la red, del ancho de banda, de las redes que intervienen y de la facilidad de configuración, ¿verdad? Entonces, como la ACL estándar son más fáciles de configurar, entonces tal vez alguien podría solamente configurar ACL estándar, pero pues la ACL estándar tienen pues sus limitantes, porque solamente pueden pues eh, o denegar todo el tráfico o permitir todo el tráfico. Entonces, si queremos una mejor funcionalidad del filtrado de tráfico, entonces lo ideal sería la configuración de ACL extendida. Pero ya sabemos que eso pues requiere un mayor nivel de comprensión de cómo funcionan las ACL. Entonces, pues tenemos que pues asimilar mejor el proceso de configuración para obtener pues mejores resultados en el proceso de filtrado que vayamos a configurar pues en los enrutadores. Bien, entonces aquí podemos ver la colocación de la access list. Por ejemplo, dice bloqueo todo el tráfico de la 192.168.10.0 pleca 24 a 192.168.30.0 pleca 24. Entonces, nos piden crear una ACL estándar para el tráfico que se origina de la 192.168.10.0 con destino a la 192.168.30.0. Pero recordemos que cuando yo creo la ACL estándar, solo especifico el origen del tráfico. El destino no va establecido. El que lo establece es el administrador. Entonces el origen del tráfico es esta red de aquí y el destino es esta red que está en el switch 3. El origen es el que está en el switch 1, que es esta red, y el destino es la 30.0 que está en el switch 3. Entonces, según las pautas que nos dicen, como la ACL estándar solamente especifican el origen del tráfico, lo ideal es colocarla lo más cerca del destino posible. Entonces, lo ideal es configurarla lo más cerca del destino. ¿Y cuál es lo más cerca del destino? Tenemos aquí la red, sería el router 3, aquí. Entonces, en el router 3, yo tengo dos opciones. O la configuro en la serial 001, la aplico en la serial 01, en la función de entrada. O la configuro en la gigabit 00 en la salida. Entonces tengo esas dos opciones, ¿verdad? Entonces ahí estamos aplicando las pautas que nos dicen que coloquemos o que configuremos la ACL estándar lo más cerca del destino. ¿Por qué hay que configurarla lo más cerca del destino? Porque el destino no está establecido dentro de la sentencia de la ACL estándar, solamente el origen. Entonces, quien decide quién es el destino es el administrador en base a lo que él necesita filtrar. Entonces, aquí tenemos las dos opciones.
en la entrada en la serial 001 o en la salida de la gigabit 00, gigabit 00, ¿verdad? Ahí, según la recomendación, ¿verdad? En el caso de la ACL extendida, como estas bloquean tráfico en base al origen y en base al destino, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, lo recomendable es que la coloque lo más cerca del origen, ¿verdad? Del origen del tráfico que yo quiero filtrar. Entonces, si se fija aquí, si esta acción es bloquear en la ACL estándar, entonces el tráfico que se origine de la PC1 va a ir al router 1, va a ir al router 2, va al router 3. Cuando llegue al router 3, entonces va a filtrarse con la ACL. ¿Y qué va a pasar con ese tráfico? Dice que se va a bloquear. O sea, lo que quiere decir que el tráfico se va a denegar. Entonces, ¿qué pasó con ese tráfico? Lo procesó este router, consumió ancho de banda de este enlace, lo procesó este otro router, luego consumió ancho de banda de aquí. Este router lo procesó y lo descartó. Entonces, innecesariamente consumió recursos a través hasta que llegó aquí para que al final fuera descartada. Entonces, por eso es que en el caso de la ACL extendida, entonces, como ellas pueden filtrar tráfico tanto en base al origen como el destino, entonces el destino está establecido. Entonces, lo ideal es colocarla lo más cerca del destino. Aquí. Entonces, puedo colocarla aquí, en esta interfaz o en esta, ¿verdad? Según pues lo que yo quiera filtrar. Bien, ahora tenemos pues la sintaxis ya. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es las listas de control de acceso. ¿Cuál es la sintaxis para una lista de control de acceso estándar? Entonces, las ACL se configuran desde el modo global del enrutador y se configuran con la palabra o con el comando access list, ¿verdad? Access list, luego va el número de la lista de control de acceso. Recordemos que en el caso de las listas de control de acceso estándar, la ACL estándar, el primer rango son los números del 1 al 99, ¿verdad? Entonces aquí podría llevar un número del 1 al 99. Luego lleva la acción, ¿verdad? La acción que puede ser denegar o puede ser permitir. Podemos incluir pues este parámetro, remark, para incluir pues un comentario. Si yo quiero hacerlo a nivel de comentario, como documentación, entonces puedo incluir remark y ahí digo qué va a ser esa sentencia dentro de la ACL. Y luego especifico el origen, ¿verdad? La IP origen, que podría ser una IP de red, una IP de subred o una IP de host, ¿verdad? Y luego la máscara de wildcard de la IP origen. Y luego puedo incluir también el parámetro log. ¿Qué es lo que hace este parámetro log? Que cuando yo vea, cuando haya tráfico que pase y se esté comparando con la ACL, entonces él me va a mostrar en la línea de comando la acción, si se denegó o se permitió el tráfico. Entonces puedo incluir todos esos conceptos, todos esos parámetros, perdón, dentro de una ACL estándar. Ahora, si yo quiero eliminar una ACL, entonces para eliminarla, desde el modo global puedo utilizar el comando no access list. Pero ojo, ¿verdad? Si yo tengo varias sentencias, access list 10, permitir, access list 10, denegar, access list 10, permitir. Si yo tengo varias sentencias, no puedo eliminar una sola. Si yo le doy no access list, se me eliminan todas las sentencias o toda la ACE que yo tenga establecido. Más adelante vamos a ver cómo editar una lista de control de acceso de este tipo para evitar pues que se nos borre todas. Si yo quiero solo cambiar algún parámetro que lo escribí mal o me equivoqué por un dedazo ahí, entonces pues ahí vamos a ver cómo editarla. Entonces la palabra clave remark se utiliza en los documentos y hace que sea pues mucho más fácil comprender las listas de control de acceso. Estos son
Remark lo que te permite es agregar comentarios dentro de las listas de control de acceso, ¿verdad? Para que uno pues pueda eh, documentar lo que hace la lista de control de acceso. Bien, veamos la lógica interna del sistema operativo. Entonces, el sistema operativo de Cisco aplica una lógica interna al aceptar y procesar las listas de acceso estándar. Como se mencionó anteriormente, las instrucciones de las listas de acceso se procesan de manera secuencial, por lo que el orden en que se introducen es importante. Entonces ya vimos que las ACL se evalúan secuencialmente de arriba hacia abajo. Entonces cuando yo vaya a, este, a crear una lista de control de acceso, es importante que yo primero escriba lo específico y después lo que es más general, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso dice Access List 3 deny 192.168.10.0 con wildcard 00255. Y luego dice Access List 3 permit host 192.168.10.10. Si estas sentencias quedan de esta manera, entonces, ¿qué pasa si llega el paquete de la IP 192.168.10.10 y se compara con esta primera sentencia? El paquete va a quedar descartado. Nunca se va a aplicar esta access list, porque tan pronto se compare con esta, va a encontrar que hay coincidencia. Entonces dice 192.168.10 coincide en estos tres primeros octetos, que es lo que pide aquí esta wildcard, que coincidan los primeros tres y que el cuarto se ignore. Entonces, por lo tanto, este host estaría denegado. Entonces, nunca se aplicaría el permit de esta segunda sentencia. Entonces, por eso es importante eh, el orden en que se introducen las sentencias. Entonces, para que esta sentencia se pueda aplicar de permitir el tráfico al host 192.168.10.10, entonces yo lo tendría que escribir primero. Primero, esto porque es específico. Es un host significa que es algo específico. Y este host está contenido dentro de esta red. Si yo lo pongo al inicio, nunca se va a evaluar. Por eso, lo ideal sería que yo la ponga al inicio y luego ponga lo que es general, ¿verdad? Lo que es más general. Entonces, eso es importante al momento de crear las listas de control de acceso. Empezamos por lo específico y luego vamos hacia lo más general, ¿verdad? ¿Qué es específico? Un host. ¿Qué es más específico? Una subred. ¿Qué es más general? Una red. Dentro de la red está contenido una subred. Dentro de la subred puede estar contenido varios hosts, ¿verdad? Entonces eso es específico, de lo específico a lo general. Ahora, ¿cómo se aplica una ACL? Entonces, las access list se crean en dos pasos, ¿verdad? Primero se crean la ACE y luego esa ACE, para que puedan filtrar, empezar a filtrar tráfico, tiene que aplicarse en una interfaz. Entonces, después de que se configura una ACL estándar, se vincula a una interfaz mediante el comando IP Access Group en el modo de configuración de interfaz. Entonces, entro al modo de configuración de interfaz y luego ahí le digo IP Access Group y luego le pongo el número de la lista de control de acceso y luego pues le digo si va a ser, si va a filtrar el tráfico de entrada o si va a filtrar el tráfico de salida. Entonces de esa manera, hasta que yo la aplico en la interfaz, entonces la ACL va a empezar a filtrarla. Ahora, si yo quiero eliminar eh, la aplicación de la ACL en una interfaz, entonces para eliminarla lo que hago es ponerle no IP Access Group en la interfaz, ¿verdad? Y a continuación pues incluimos pues,
y queremos ya borrar la lista de control de acceso, le damos No Access List, pues, para eliminar pues la ACL completa, ¿verdad? Entonces, si yo la quiero quitar de la interfaz, le digo No IP Access Group y el número de la ACL, y ahí ya la voy a borrar, ¿verdad? Si yo quiero luego borrar toda la Access List, entonces le doy No Access List y el número de la ACL. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de una lista de control de acceso. Bueno, dice No Access List 1, la borran. Tal vez había una Access List previo, entonces la borran. Y luego, pues, en el router 1, se Access List 1 de Night Host 192.168.10.10. Access List 1 permit a la 192.168.10.0 con wildcard 000. Entonces ya tenemos la Access List, ahora la aplicamos y la vamos a aplicar en la serial 00 del router 1. Entonces entramos a la interfaz y le decimos IP Access Group 1, que es la Access List que yo quiero aplicar, y luego le digo qué tráfico es el que va a filtrar. En este caso, el tráfico que salga del router 1 por la serial 000. Bien. También podemos crear listas de control de acceso con nombre que ya mencionábamos. Recuerde que decíamos listas de control de acceso numeradas y listas de control de acceso nombradas. Entonces, en el caso de la ACL estándar nombrada, para crearla utilizamos el comando IP Access List y luego pues yo defino si va a ser estándar o va a ser extendida. Puedo decirle a IP Access List estándar y luego pues el nombre que le voy a asignar. Entonces la cadena de nombres puede ser alfanumérico y debe ser única. Si no puedo tener dos Access List con el mismo nombre, tienen que ser únicos, tienen que ser exclusivos, ¿verdad? Y no pueden comenzar con un número. Entonces cuando yo le creo la Access List, entonces entro a este modo de configuración, router config std NACL, que quiere decir que es una ACL estándar nombrada. Entonces cuando yo creo la Access List nombrada, entonces no empiezo con el comando Access List, sino que empiezo por la acción, ¿verdad? Si es permit, le digo permit. Si es deny, le digo deny. Y luego pues todos los demás componentes que hemos visto pues en la ACL estándar. Ahora para aplicarla, entramos al modo de configuración de interfaz y le decimos IP Access Group, el nombre de la ACL y luego pues si va a filtrar tráfico entrante o si va a filtrar tráfico saliente. Bien. Entonces aquí tenemos ya un ejemplo, ¿verdad? De una ACL numerada y con el parámetro remark. Entonces, access list 1, remark, dice do not allow guest workstation through. Entonces, este es un comentario, ¿verdad? Solamente es comentario para documentación de la access list. Y luego ya vienen las acciones. Access list 1 de night host 192.168.10.10. Y luego pues otro remark para indicar qué es lo que hace pues esta otra sentencia. Access list 1 permit 192.168.00 con wildcard 00255.255. Y luego se aplica la access list en la serial 00 con IP Access Group 1 out. Lo que quiere decir que se va a aplicar en la serial 00 para filtrar el tráfico de salida de esa interfaz. Y ahora la podemos ver la misma Access List, pero con nombres. Entonces decimos IP Access List, estándar, no, guión bajo, access. Y luego pues empezamos por remark. Si se fijan, no ponemos Access List 1, sino empezamos por la palabra clave, remark, deny o permit, ¿verdad? Y luego al aplicarla, dentro de la gigabit 00 le decimos IP Access Group, el nombre de la ACL, que es no access, y pues la dirección en que va a filtrar, que en este caso es en la salida.
Bien. Eh, por el momento entonces ahí vamos a quedar, Camila. Vamos. Después seguimos ya con la edición de la ACL numerada y ahí pues haríamos unos primeros ejercicios de listas de control de acceso, ¿eh? Pero eso pues lo vamos a seguir en la siguiente sesión de clase. Bueno, yo le voy a estar subiendo el video con la información, ¿verdad? De esto para que usted pues tenga la retroalimentación.